Una vez escuché que un magnate oriental no heredaría su fortuna a sus hijos, pues si realmente se merecían una fortuna serían capaces de generar la suya, y si no fueran capaces de generar una fortuna sería porque no la merecían. No sé qué tan cierto sea este caso, pero vaya que me hizo reflexionar, especialmente cuando vemos cómo se desmoronan las familias por una herencia. Con todo esto en mente, realicé la siguiente historia con la que los invito a reflexionar un poco más sobre este interesante tema. Leonardo llegó muy molesto del despacho del abogado de su padre. El hombre que le dio la vida y educación acababa de morir hacía pocos días y justo había ido a ese despacho a escuchar la lectura de su testamento, pero no estaba molesto ni con el abogado, ni mucho menos con su padre, sino con sus hermanos. El papá de Leonardo fue un hombre humilde pero trabajador. Se hizo con un par de terrenos y una casa. Sin embargo, tenía 10 hijos y al momento de fallecer hizo lo que en buena fe pudo para repartir lo que tenía, según su consideración de quien lo necesitaba más. Pero como es común en estos casos, varios no estuvieron de acuerdo. Discutieron a pocos días de la muerte de su padre sobre su injusta decisión, sobre si alguien lo manipuló, sobre si alguien merecía más o si alguien merecía menos. A Leonardo esto le pareció un ultraje al luto de su padre, pero cuando quiso detenerlos, uno de sus hermanos rápidamente lo mandó a callar diciendo: «Tú ni deberías opinar. Tú eres rico, Leo, por eso no te pesa la injusta decisión de nuestro padre, o que no te haya dejado nada por dejárselo a los inútiles de tus hermanos». Leonardo siempre había sido muy trabajador como su papá, pero además fue el único que se dedicó al estudio y gracias a ambas virtudes pudo hacerse de una excelente estabilidad económica. Para sus hermanos siempre fue el rico de la familia. Así fue que Leonardo llegó muy molesto del despacho del que en vida fuese el abogado de su padre. Intentó tranquilizarse en la cocina mientras le preparaban un té para los nervios, pero en eso sucedió algo que cambió por completo su forma de ver el mundo. Papá, dinos, ¿qué nos dejó el abuelo?», dijo uno de sus 3 hijos mientras los otros 2 esperaban con ansia su respuesta. Ya de por sí era doloroso ver la actitud de sus hermanos, pero escuchar esto de sus propios hijos fue insoportable. Un grito de furia crecía en su pecho a punto de explotar. Pero entonces se le ocurrió algo más inteligente. Se calmó y sereno respondió: «Pues a mí, hijos míos, me dejó una herencia muy pero muy valiosa, más de lo que se puedan imaginar, y es la misma herencia que les dejaré a ustedes». «¿Cuál es, papá? Dinos, anda», preguntó la hija. «Cuando llegue el momento lo descubrirán, pequeños, no coman ansias». Muy decepcionados se quedaron los niños, pero al mismo tiempo muy intrigados. Así pasaron los años. Leonardo trató de educar a sus hijos de la mejor forma que pudo, tomando las valiosas lecciones que aprendió de sus padres y cambiando o añadiendo algunas cosas con base a las valiosas lecciones que aprendió de la vida, del estudio y de la reflexión, hasta que, después de muchos años, con sus hijos ya adultos y exitosos en la vida cada uno a su manera, llegó el momento de decir adiós a este mundo. Todos estaban reunidos para escuchar la lectura del testamento de Leonardo, y más de uno se sorprendió cuando frente a todos se leyeron las siguientes palabras: «Todos mis bienes se liquidarán y el dinero total se resguardará en una cuenta de inversión, la cual será de uso exclusivo para casos de emergencia para mis hijos, sus hijos, los hijos de sus hijos y así sucesivamente. Las emergencias solo incluirán enfermedades, accidentes, desastres naturales y cualquier mal similar. Las emergencias resultantes de la irresponsabilidad, como las deudas, no serán aplicables para recurrir a este fondo. A cada uno de mis 3 hijos les heredé en vida la herencia y mi riqueza más valiosa, misma que yo recibí de mi padre, así que sé con seguridad que estarán más que conformes con mi decisión». Tras escuchar esto, se soltó una ola de murmullos. Algunos criticaban la decisión de Leo, otros cuestionaban su cordura por no haber cedido sus riquezas a sus hijos, pero había quienes estaban molestos, como por ejemplo el tío Mario, hermano de Leo, quien protestó: «Yo creo que aquí ha sucedido algo muy lamentable, y es el que todos estos años se nos hubiese ocultado que mi hermano Leonardo haya tomado herencia de mi padre, siendo que mi padre claramente expresó en su testamento que solamente dejó herencia para 4 hermanos, de los cuales yo soy el único que sigue con vida. Así que lo justo es que mis sobrinos me cedan a mí esa herencia
que perteneció a mi padre, pues como su único heredero nombrado aún con vida, soy el legítimo dueño de tal riqueza. Los murmullos aumentaron hasta que la única hija de Leonardo respondió: me encantaría compartir tal herencia contigo, tío, te lo prometo, pero a lo que veo, eso sería imposible. No, mija, lo justo es lo justo. Tu padre fue un hombre muy rico y del dinero que saquen cuando vendan sus pertenencias y propiedades, fácilmente pueden sacar para pagarme lo que tomaron de la herencia de mi padre. Los otros dos hermanos estaban igual de serenos que su hermana, por lo que con toda seguridad respondió uno de ellos: la herencia y riqueza más grande que nos heredó nuestro padre y que a su vez él heredó del abuelo fue la educación. Los murmullos callaron, dejando un silencio total. Así es, tío, respondió el otro hijo de Leo. Por eso él sabía que entenderíamos su decisión, porque nos educó a contar solo con lo que ganamos con nuestro esfuerzo y nunca a aprovecharnos del esfuerzo de otro por más familiar nuestro que sea, pues la única herencia que realmente sirve y que se puede considerar riqueza es la educación que le dejamos a nuestros hijos, como la que él nos dejó a nosotros. ¿Qué reflexión te deja a ti esta historia y qué opinas de la decisión de Leo? La muerte y el dinero son dos cosas en las que solemos fallar a la hora de educar a los hijos, y cuando se mezclan en lo que llamamos herencia o testamento, se refleja de inmediato la presencia o ausencia de la educación de los hijos y familiares. Como padres, claro que nos gustaría que nuestros hijos disfrutaran de lo que dejamos en vida, pero no hay que olvidar que el dinero huye de los que no lo merecen y a otros tantos les hace bastante daño. Por eso, más que dinero o bienes que se pueden convertir en maldición, debemos heredar en vida cada día a nuestros hijos, por medio de educación sustentada en valores y sobre todo en el ejemplo, ya que eso es lo único que realmente los enriquecerá. Como padres queremos que nuestros hijos solo experimenten las mieles de la vida, pero eso es un grave error que si no corregimos a tiempo traerá mucho arrepentimiento. Por eso te invito a ver la historia La mamá hámster que entendió que el amor nunca malcría. Haz clic en tu pantalla para verlo. Es muy importante que escuches ese relato, pues si todo mundo entendiera el mensaje que oculta, no habría tantas madres y padres sufriendo por sus hijos. Así que allá te espero sin falta, pues recuerda que nunca debemos dejar de alimentar la mente, el alma y el corazón.